Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por dejarse informar con Radio Victoria. Soy Edilberto Escobar. Vamos al espacio de la entrevista. Hoy estaremos hablando y recordando también un hecho histórico que sucedió justamente hace un año, un 9 de febrero, donde el presidente de la República llegó con efectivos militares y la Policía Nacional Civil hasta la Asamblea Legislativa y se sentó justamente donde se sienta el presidente de ese órgano de Estado. Estaremos recordando esto, estaremos haciendo un análisis también. Para eso, pues, hemos invitado a Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD. Así que muchas gracias, Saúl, y bienvenido a este espacio. Cómo no, buenas tardes, Edilberto, amigos de Radio Victoria y todas las personas que sintonizan esta importante radio. Es para mí un gusto recibir esta invitación y también atender las consultas y las preguntas que usted nos puede hacer. Cómo no. Bien, Saúl ya es un amigo de la casa, un amigo también de los radioescuchas de Radio Victoria, así es que bueno, tenemos la confianza de conversar estos temas con él y también las posturas que tenga tanto personalmente como la institución. Bien, Saúl, ya lo decíamos, pues hoy se cumple un año justamente de ese hecho histórico, un hecho que se ha condenado enérgicamente por diferentes instituciones de Estado, diferentes instituciones en el país, es decir, diferentes instituciones a nivel internacional también, más no para los seguidores del presidente Bukele y todos sus ministros. ¿Qué lectura podemos hacer, Saúl, a un año de este hecho histórico? ¿Qué tanto ha cambiado el país después de ese 9 de febrero? Me refiero en todos los ámbitos. ¿Cómo no? Bueno, primero, Edilberto, quiero referirme y agradecerle por el calificativo de amigo de Radio Victoria, de usted, por supuesto. Efectivamente, FESPAD tiene un aprecio y yo en lo particular especial para Radio Victoria por toda la lucha, toda la contribución a la libertad de expresión e información que hacen en el país. Han contribuido grandemente a temas que algunos medios dominantes acá en el país no le dan cobertura. Yo creo que es de reconocer el trabajo de la radio comunitaria y en particular Radio Victoria. ¿Cómo no? Y esta no es la excepción en este tema del 9 de febrero de 2020. Y creo que es importante que ustedes como radio compartan estas preocupaciones que están todavía patentes, vivas, aun cuando ya transcurrió un año. Los salvadoreños, las salvadoreñas, tendemos a ser desmemoriados, quizás porque los acontecimientos acá en el país se suceden con una dinámica bastante rápida y la mente humana como que no tiene capacidad para asimilar tantos acontecimientos, tantas problemáticas que viven acá. Pues bueno, el 9 de febrero de 2020 ocurrió el intento de golpe de Estado y creo que hay que hacer un recordatorio sobre la gravedad de los hechos ocurridos justamente hace un año en esa fecha, donde el presidente de la República realizó una toma armada de la Asamblea Legislativa haciendo uso político de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador, con el fin de presionar e intimidar al órgano legislativo para la aprobación de un préstamo que permitiera la compra de equipamiento para la implementación de acciones de seguridad. Esa era la justificación de esos 109 millones de dólares que estaba solicitando el presidente de la República, pero que en la Asamblea se estaba discutiendo y él consideraba de que la Asamblea le estaba obstaculizando la compra de equipo para la seguridad. Hay que recordar que lo que él quería comprar eran cámaras de seguridad y de acuerdo a los diputados habían unos gastos que él tenía que explicarlo de mejor manera el presidente. Creo que había la compra de un helicóptero que costaba varios millones de dólares y por eso la Asamblea Legislativa estaba solicitando más información. Pues bien, se dieron los hechos en donde la democracia salvadoreña vivió uno de los capítulos quizás más grises de su historia reciente desde la firma de los acuerdos de paz, y que a través del llamado que hizo el Consejo de Ministros para que la Asamblea Legislativa realizara la sesión plenaria para que se aprobaran esos 109 millones de dólares. Al cabo de no realizar la sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa
se dio la militarización del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, con el presidente Nayib Bukele sentado en la silla de la presidencia del Congreso. Ingresaron miembros de la Fuerza Armada con armas largas al recinto de la Asamblea Legislativa con el objetivo de presionar a los legisladores para que se aprobara ese préstamo que dije de 109 millones de dólares que lo estaba otorgando el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y también había un grupo de personas adeptas al presidente de la República afuera de la Asamblea Legislativa y realizaron un acto en donde el presidente emitió algunas amenazas. Pues bien, desde ese momento, acá en el país, nosotros consideramos que se estableció un proceso de regresividad, ya entrando a la pregunta puntual que usted me hacía, ¿qué tanto se ha afectado el tema democrático acá en el país? A nuestro juicio de CESPAD, El Salvador experimenta de manera acelerada un proceso regresivo en materia de institucionalidad, en materia de respeto a la Constitución y a las leyes, así como el respeto de los derechos humanos. En estos tres temas, desde la firma de los acuerdos de paz, el país iba avanzando paso a paso, lentamente, hay que decirlo. También hay que decir que tenía algunas debilidades bastante marcadas este proceso de maduración democrática del país, pero al fin de cuentas se iba avanzando y se iban sorteando algunos obstáculos, algunos problemas que se venían dando. Pero también hay que decir que no solo el 9 de febrero se rompió con ese orden que se venía dando. Hay que retroceder un poquito más y creo que hay que llegar a junio de 2019, que es cuando toma posesión el presidente de la República, y desde ese momento se establece un nuevo orden de administración gubernamental en el país. Se empieza a retroceder, a regresar en ese proceso democrático que teníamos. Yo traigo a memoria acá, y por eso decía que es sumamente importante recordar, hay que recordar la celebración, la conmemoración del 15 de septiembre de 2019, cuando hubo un acto con altísima presencia y prioridad protagonista militar. Creo que quienes nos están escuchando recordarán que pudimos ver, porque se transmitió por cadena, por canales vinculados a la presidencia, un acto eminentemente militar. Y con eso se estaba mandando un mensaje que preponderaba, que daba un rol protagónico a las Fuerzas Armadas. Pero decía que llegamos al 9 de enero de 2020 y ahí hubo un aceleramiento de ese desmontaje del proceso democrático. Ese día, a nuestro juicio, marcó un antes y un después para el país, ya que se aceleró el retroceso a la institucionalidad democrática, con el reforzamiento, por supuesto, nuevamente, el protagonismo de la Fuerza Armada, como la desnaturalización constitucional legal de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo no? El país, Edilberto, había logrado, creo yo, dejar claro que los militares tenían que ser apolíticos, es decir, no intervenir en procesos políticos. También no ser deliberantes, que es otra característica que la Constitución les otorga a los militares. Y también estar sujetos al poder civil y al mandato constitucional. Pero ahora vemos que la fuerza militar por sí misma está caminando para dominar en lo que atañe al poder político. Es decir, que se está en un proceso de militarizar la política, y eso creemos que es un tanto peligroso para el país. Incluso puede ser peligroso para el gobierno actual, y eso lo deberían de considerar ellos, porque quien ahora se ve como una especie de garantía, es decir, el ejército, el gobierno puede estarlo viendo como garantía para cumplir con sus propósitos, cumplir con sus intereses. A la postre, a la larga, los militares pueden convertirse en un riesgo para el mismo gobierno actual. Pero hay que decir, y no hay que solo señalar a la Fuerza Armada, hay que decir que la Fuerza Armada, desde su ministro y algunos mandos, están actuando, obviamente, por
la, lo licencioso que se ha vuelto el presidente de la República con el ejército mismo. Eso le podría plantear hasta este momento, Dilberto. Sí, este día, justamente a esta hora, diferentes organizaciones, entre ellas las que conforman la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, han pues presentado sus posturas, incluso pues algunas de ellas han dicho que o piden que se le quite el fuero al presidente de la República, otros han dicho también que llaman al general de la República a que continúe con esta investigación. Otros también han dicho que se estudien las facultades mentales del presidente por, por este y por otras acciones que ya hemos visto también. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, Saúl, y es el hecho de que vimos algo similar en Estados Unidos cuando simpatizantes de Donald Trump llegaron hasta el Capitolio. Y en ese país justamente el presidente fue llamado por pues la asamblea, vamos a decir, o por el Senado de ese país, y se fue cuestionado. En el país tenemos un año. Hasta el momento no tenemos claridad cómo avanzan las investigaciones. No tenemos claridad también de nada. Y el presidente de la República no fue cuestionado, al menos por el Congreso, por esa situación. ¿Qué podemos decir de esta situación? De un hecho similar, pero de dos resultados diferentes. Bueno, la comparación con lo que ocurrió el Día de Reyes, justamente el 6 de enero, en los Estados Unidos, tiene algún nivel de comparación con lo que ocurrió el 9 de febrero acá en el país, pero con salvadas excepciones. Hay algunas instituciones en ese país del norte que están mucho más fortalecidas, pero igual creo que la figura de lo que se conoce como el Estado de Derecho actual tiene algunas fallas. Hay que recordar que en el caso del Estado de la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar lo que hubo atrás del intento de golpe de Estado del 9 de febrero. Pero también recordar que el presidente Bukele desatendió lo que es la comisión. Hay que recordar que ese acto de militarización de la Asamblea Legislativa derivó en que el órgano legislativo creara una comisión especial para intentar indagar, investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones de dicha intervención militar. Se creó una subcomisión ad hoc en la Asamblea Legislativa conformada por diputados y diputadas de los distintos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y en diferentes sesiones de trabajo se recibió la visita, por ejemplo, del director de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio Ríos de Chicas. También se recibió a los jefes de Estado Mayor y del Estado Mayor Conjunto, a los señores Manuel Acevedo, Carlos Tejada, entre otros de los que yo me recuerdo. Además de esas visitas, también la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa tuvo a la vista la revisión de videos de las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa, en donde quedaron grabados todos esos acontecimientos, ¿verdad? En donde se vio el ingreso de los policías, los militares al recinto legislativo. También hubo una producción enorme de los medios de comunicación que publicaron a través de sus redes sociales o de sus distintas plataformas. Y la comisión siguió trabajando. Luego de 4 meses de deliberación de esta comisión, emitieron un informe final allá por diciembre. Sí. Y bueno, en ese informe se recomendó la destitución del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y también del general, a ver qué cargo tiene porque no manejo esos estatus militares, pero el ministro de Defensa, René Merino Monroy, el ministro de Defensa, también fue recomendado por esta comisión de que el presidente lo estuviera. También esta comisión, usted mencionó la Fiscalía General de la República, pidió a la Fiscalía General de la República deducir responsabilidades del presidente de la República y también de los jefes del Estado Mayor y del Estado Mayor Conjunto. Ese informe entiendo también que fue remitido a la OEA, a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas y a otros organismos internacionales. A todo esto que hizo la comisión,
La respuesta de Bukele fue desatender la destitución que se recomendaba de estos funcionarios que estaban involucrados en estos actos. Y al contrario, adosó, hizo público el apoyo a estos dos, al director de la Policía Nacional Civil, a estos dos funcionarios, y también al ministro de la Defensa. Y hasta hoy se mantienen en los cargos. En otro país, así como en Estados Unidos, creemos que estas personas ya hubieran estado destituidas. Y es importante acá mencionar, Edilberto, el papel débil que ha jugado la Fiscalía General de la República y su titular, porque él debió haber garantizado, haber ejercido control legal por los mandatos de la Constitución y por ley orgánica, a los efectos que se concretara los hechos que podían estar al margen de la ley y haber procesado y dar con los responsables individuales, intelectuales, materiales de esos hechos. Pero hasta el momento, digamos que ha quedado en la impunidad. Por el tiempo, Saúl, vamos a pedirle que de manera puntual nos pueda comentar también por qué El Salvador, por qué la sociedad salvadoreña, por qué los medios de comunicación, en general el país, no debe olvidar este hecho que pasó y qué implicaciones también puede tener el hecho de que esto se olvide. Bueno, mire, hay un dicho bastante popular que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y El Salvador tiene una historia que se ha repetido aquí de manera constante. Hay un punto ahí, algo cabalístico, de que el país repite historias bastante desafortunadas cada 30, cada 40 años. Hay que recordar que en 1932 se tuvo una masacre acá grandísima de indígenas y que hasta hoy todavía hay familiares de estas personas que fueron masacradas en esa época que piden el conocimiento de la verdad, el tema de la justicia, el tema de la reparación. Por supuesto, estas personas ya fallecieron, pero después, en la década de los 70, el país nace un proceso similar y que lleva al conflicto armado que inicia en 1980 y termina en 1992. También miles de personas que son asesinadas. Y sus familiares, las víctimas todavía están pidiendo conocimiento de la verdad, justicia, acción y condiciones de no repetir, que es lo que estamos también discutiendo algunas organizaciones en el tema de justicia en transición acá. Pero como no se han resuelto esos temas, quedan vigentes y quedan latentes ahí. Pues ahora nuevamente tenemos al menos algunas acciones que nos hacen recordar esa historia reciente acá en el país. Y usted me preguntaba que cuál es la importancia de que los medios de comunicación que contribuyan al conocimiento de esa memoria. Es que no hay que repetir esa historia acá en el país, porque es sumamente peligroso que se repitan los hechos por los cuales el país ha pasado. Y por eso nosotros insistimos en que hay que fortalecer la institucionalidad del país. Hay que mirar lo que está escrito en la Constitución de la República y respetar lo que dice la Constitución de la República. Y por eso nosotros no creemos de que ya hay que dar un giro a la página de la firma de los acuerdos de paz. Porque esos acuerdos que están ahí, que constituyen un pacto social, contribuyeron a que el país se adentrara en un proceso de construcción de paz social. Ciertamente ya dice que ha habido ahí, pero no nos podemos dar el lujo de retroceder, caer en un estado en donde los salvadoreños y las salvadoreñas nos matemos entre nosotros y nosotras mismas. ¿Cómo no? En este contexto, la población está viendo violentados sus derechos humanos de manera general. Yo creo que eso hay que ponerle mucha atención, porque no hemos hablado, Edilberto, de lo que pasó después del 9
de febrero, porque se vino la pandemia. Claro. Y en el marco de la pandemia, de marzo hacia acá, pero sobre todo en todo lo acontecido hasta allá por septiembre, octubre de 2020, hubo una regresividad acelerada del proceso democrático del país. Se irrespetó los derechos humanos por parte del presidente de la República, así como miembros de su gabinete. Hubo desobediencia a las resoluciones judiciales de la Sala Constitucional que ante la invocación de ciudadanos que presentamos demandas de inconstitucionalidad de habeas corpus, consideramos que nos están violentando los derechos fundamentales y la Sala Constitucional así lo determinó. Pero el Ejecutivo lo desobedeció. Y eso también representó un retroceso al proceso democrático acá en el país. Y eso se puede naturalizar y eso es sumamente peligroso para el país. También el sistema democrático, el régimen republicano de El Salvador debe de respetarse. El tema de los contrapesos, que cada órgano tiene facultades legales que la Constitución y la ley y que no deben de pasarse del lindero, porque los demás deben de ejercer el ejercicio de control constitucional. Sí. Y quiero también destacar, y que es sumamente importante la labor que ha realizado la Sala Constitucional, porque es la entidad de los tres órganos de Estado que conforman los tres primeros órganos, el trabajo sumamente importante que ha hecho para controlar los abusos que se están cometiendo desde el órgano ejecutivo y también algunas leyes que han sido emanadas desde la Asamblea Legislativa que son contrarias a la Constitución, y eso está funcionando y a eso le debemos de apostar como ciudadanía. ¿Cómo no? Bien, ya lo decíamos, este es un tema que podemos pasar hablando mucho tiempo porque hay muchos elementos desde el antes, durante y el después y que es importante analizarlos, pero por el tiempo, Saúl, nos vamos a quedar hasta aquí. Agradecerle pues por también compartir estas posturas con nosotros y con la audiencia. Como no, Edilberto, muchas gracias. Un gusto, un saludo para todos y todas. Y con esto, amigas y amigos, finalizamos el espacio de la entrevista.